Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar qué son las matemáticas. En este su canal, Mates con Tiago sin complicación. Pasemos directamente a lo que le podríamos llamar el índice o lo que veremos en este video. Lo que veremos será qué es la matemática, para qué sirven las matemáticas de dos perspectivas: los números, la aritmética, el álgebra, geometría, estadística y trigonometría. En todas ellas les explicaré todos los temas que abarcan y qué son o qué es. Por ejemplo, qué es la álgebra, qué es la aritmética, qué es la geometría, qué es la estadística y qué es la trigonometría, las cuales son todas ramas de la matemática misma. Pasemos a qué es la matemática. Bueno, la matemática viene del latín matemática y viene del griego mathematicus, que viene de el latín de esta palabra más corta. Según la RAE, se define como la ciencia formal o deductiva y exacta que, basada en los principios de la lógica, estudia las propiedades y las relaciones que se establecen entre los entes abstractos. Es decir, gracias a la lógica deductiva y exacta podemos resolver diferentes problemas, gracias a todos los descubrimientos que hemos hecho en las diferentes ramas, desde sumar, restar, multiplicar y dividir, hasta hacer operaciones complejas, como podría ser una ecuación cuadrática. Pero, ¿quién sería mejor para explicar qué es la matemática que los matemáticos mismos? Pasemos. ¿Qué dice René Descartes? René Descartes dice que la matemática es la ciencia del orden y la medida de hermosas cadenas de razonamiento. ¿Y qué nos dice el siguiente matemático? Sí, Galileo Galilei nos dice que la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Y el siguiente matemático, el cual este caso es Richard Feynman, nos dice que la matemática son la búsqueda de pautas. ¿Sí? Así como se los digo. Y ahora pasaríamos a las ramas de la matemática que les diré, como por ejemplo las que ven a continuación: la aritmética, el álgebra, la geometría, la estadística, la trigonometría, entre otros. Entre otros, podríamos destinarlo a temas específicos, como por ejemplo razonamiento o la lógica, la cual no llegaría siendo ramas de la matemática como tal, sino unos temas los cuales ayudan a tener una mejor forma de entender y explicar todas estas ramas que le acabo de mencionar. Ahora sí pasemos a lo interesante del vídeo. ¿Para qué sirven las matemáticas? Nos preguntamos mucho, ¿cierto? En un objetivo simple. Las matemáticas nos sirven solamente para decir, por ejemplo, cuánto es 2 más 2, 3 más 3, etcétera, sino para cosas tan simples que sin las matemáticas no podríamos tener, como cambios justos. Ejemplo, no existiría el dinero o el dinero como tal, como lo vemos en hoy en día. Y esto tendría dos puntos. ¿Qué pasa o qué pasaría si no existieran las matemáticas? Nunca se hubiesen descubierto. No sabrías cuánto dinero costarían las cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú quisieras comprar un abanico, ¿cómo tú lo comprarías si no hubiera una moneda de intercambio? Si tú necesitarías mucho ese abanico por una ola de calor, ¿cómo tú le dirías a la persona que lo quieres comprar? El propietario del abanico te podría pedir lo que él quisiera. Por ejemplo, podrías cambiar un abanico por, no sé, un diamante. Y como no sabes cuánto cuestan las cosas, podrías hacer el cambio que tú quisieras. Y entre más cosas tuvieras, pues ahí serías una persona rica. ¿Y qué pasa si no existiría el dinero como tal? Así como expliqué anteriormente, solo habría intercambios justos e injustos. Como por ejemplo, ¿cómo serían justos? Cambiar una manzana, por ejemplo, por una zanahoria. Porque a mí no me gusta la manzana y yo tengo una, y a ti te gustan las manzanas y tienes una zanahoria, y a mí me gustan. Eso sería un intercambio justo, ya que serían cosas justas, cosas del mismo tamaño, del mismo sabor, por ejemplo, o literalmente que sean cambios pequeños, los cuales uno diría que valen la pena. Y gracias a que ya existe la matemática, hay intercambio justo en dinero, cantidad, proporción, etcétera. Y como dije anteriormente, sin dinero no habría un buen intercambio de cantidad y proporción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podrías comprar una libra de harina, por ejemplo. No lo podrías comprar. O comprar una libra de queso. No podrías. ¿Por qué?
porque la persona que lo vende te podría decir por esta cantidad de queso, este bloque de queso, que no sé cuánto es, dame, no sé, un abanico, dame un televisor. Y estos serían cambios injustos. ¿Cómo podría ser un cambio justo? Cambiarlo por, no sé, un balón. Y gracias a esto también existen otras cosas, como trabajos, colegios, casas duraderas, podríamos decirla que de una u otra forma minimalista, también innovadoras, simétricas, a tu gusto, también las universidades, entre demás cosas. Tú te preguntas, todo esto por simplemente que no existan las matemáticas. Sí, la verdad, ya que si no existen las matemáticas, los trabajos no tendrían ciencia, no serían los mismos que son hoy en día. Si nos ponemos a ver en cualquier carrera universitaria, en cualquier video, cualquier cosa que intentes hacer, necesitas las matemáticas para todo, como para poder construir un abanico, por ejemplo. No sé, construir un computador, no sé, crear una puerta. Necesitas las matemáticas, sí, porque todo debe ser simétrico. Y sin esto, actualmente no podríamos hacer unas casas tan bonitas, tan hermosas como podrían serlo ahora mismo, sin las matemáticas. Pasando a un objetivo general, las matemáticas son una disciplina fundamental en la educación, ya que solo no nos enseñan a resolver problemas numéricos, sino también a pensar de forma lógica y analítica, como por ejemplo el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, al igual que la comprensión del mundo que nos rodea, fomento de la resolución de problemas y al igual que desarrollar habilidades cognitivas fundamentales. Todo esto en un objetivo general, podríamos decir que serían 4 puntos claves de para qué sirven las matemáticas. Ahora pasemos con algo muy importante que es, por no decirlo, lo que primero nos enseñan cuando empezamos a aprender matemáticas. ¿Qué son los números? Bueno, los números son abstracciones, ideas o conceptos creados por el ser humano para representar principalmente cantidades y magnitudes. Sí, gracias a los números podemos presentar múltiples cosas, ya que ellos constituyen una de las primeras invenciones de la humanidad. Sí, estas juegan un rol muy, pero muy importante en la creación de la escritura. Desde entonces son vitales para el pensamiento científico y para la vida diaria de las civilizaciones. Es muy complicado pensar en una forma diferente de explicar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. No sé, pedirle a una persona que te venda 2 manzanas. Tendrías que hacer, sería señalarlas. Por ejemplo, dame ese y ese. Y esa persona te las daría. Pero no es lo mismo que si tú le dices, dame 2 manzanas. Y el problema vendría cuando tú quieres comprar cantidades grandes de un producto. Por ejemplo, quieres comprar, no sé, 150 manzanas. Entonces, ¿cómo tú le dirías a esa persona que quiere 150 manzanas, por ejemplo? Sería algo muy complicado, ¿cierto? Y gracias a las matemáticas es bastante fácil poder hacerlo. Ahora pasamos a la primera rama y más importante, la cual es la aritmética. Pasamos a qué es la aritmética. Bueno, las operaciones básicas de la aritmética son la suma, la resta, la multiplicación y la división, las cuales son la base de la matemática que estudia los números y las operaciones que se pueden realizar con ellos de forma simple o de forma básica, como lo nombramos. Las sumas, la resta, la multiplicación y la división son lo primero que le enseñamos a nuestros niños o a la generación, porque es lo más sencillo que podemos hacer con los números. Y después pasaríamos con las operaciones secundarias, las cuales nos ayudarían a poder pasar a la álgebra o a la preálgebra, las cuales son el valor absoluto, el máximo común múltiplo y el máximo común divisor.
También encontramos las potencias, las raíces, los logaritmos y los porcentajes. Todos estos temas los enseñaremos poco a poco en este tu canal Matemáticas con Tiago. Ahora pasamos a la álgebra. ¿Qué es? El álgebra es una rama fundamental de las matemáticas que se centra en el estudio de estructuras, patrones y relaciones, utilizando letras y símbolos para representar números y cantidades desconocidas. Esta disciplina es esencial en diversas áreas, desde ciencias exactas hasta ingeniería y economía, por ejemplo. La, la álgebra se basa en hacer estudios, en utilizar las operaciones simples, en combinarlas y hallar valores desconocidos, los cuales no podrían hacer con cosas simples como sumar, restar, multiplicar y dividir, sino que sería en combinar todas estas. Ahora sí pasemos con todos los temas que abarcaremos y que tiene la álgebra a día de hoy, la cual podría ser el lenguaje algebraico, las expresiones algebraicas, la multiplicación algebraica, la división algebraica, la radicación, la suma de radicales, la división de radicales, la resta de radicales, la multiplicación de radicales, los polinomios, los productos notables, la factorización, las ecuaciones, las inecuaciones, los binomios cuadrados perfectos e inclusive los trinomios cuadrados perfectos, los cuales son todos los temas que podríamos dar sobre el álgebra. Ahora sí pasemos con la geometría. La geometría es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades y relaciones del espacio, la figura, las medidas, las propiedades del espacio y del plano, y al igual es importante en esta disciplina de la matemática, esta rama, porque es esencial para entender formas y tamaños y estructuras en el mundo físico. Sin la geometría sería muy complicado poder decir actualmente al vender un televisor, por ejemplo, que tiene 32 pulgadas, ya que sin poder medirlo, gracias a la geometría, no podríamos deducir eh, que tiene 32 pulgadas y solamente se vendería como por ejemplo como televisor pequeño, televisor mediano o televisor grande, ¿cierto? Y ahora pasaríamos a los temas, los cuales será principalmente introducción a la geometría, que son las líneas rectas, los ángulos, figuras geométricas, sólidos geométricos, transformaciones, congruencia, semejanza, trigonometría, área y perímetro, volumen y área de superficie, cuadriláteros, todo lo que tiene que ver con ellos, curvas y polígonos y todo lo que tienen que ver con ellos, al igual que el teorema de Pitágoras. Ahora pasaríamos por el penúltimo tema, el cual sería la estadística. ¿Qué es? La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos numéricos, al igual que tiene su objetivo. Y su objetivo es entender los fenómenos diversos ámbitos con técnicas y herramientas estadísticas, como podrían ser saber qué sabor de helado es el más popular, por ejemplo, en un país, en una ciudad, en un colegio o en un grado de ese mismo colegio. Y los temas que veremos en la estadística y que tiene son la introducción a la estadística, los tipos de datos y variables, los métodos de recolección de datos, la organización y presentación de datos, las medidas de tendencia central, las cuales son la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, distribuciones de probabilidad y distribuciones de frecuencia. Y por último, histogramas y polígonos de frecuencia. Ahora pasamos al último tema o la última rama, la cual es la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es una rama de matemáticas que se enfoca en el estudio de las relaciones entre los ángulos y lados de los triángulos
y en las funciones trigonométricas que modelan esas relaciones. Te preguntas, ¿cómo así? Esto ayuda en congruencia, en conclusión, en unión de todos y todas las ramas que les he explicado anteriormente para poder hacer cosas más complejas, como por ejemplo eh, saber cuánto mide una casa sin saber una de sus medidas. Sería algo bastante complicado, ¿no? Y gracias a la trigonometría y a todos los temas que abarca en congruencia, podemos encontrar estos temas, que cuáles son las razones trigonométricas en un triángulo perfecto. También encontramos las funciones trigonométricas, las cuales podríamos ser los senos, el coseno y la tangente, al igual que las identidades trigonométricas fundamentales, al igual que los ángulos en el plano cartesiano y la conversión entre grados y radiantes, al igual que las leyes de los senos y cosenos, y muchas cosas más, las cuales vendrían siendo sobre los temas de trigonometría. Solamente esto sería como una conclusión de todos los temas. Y por último, no me quedaría resaltar que gracias por llegar hasta aquí y ver este video. Recuerda que en este tu canal te enseñamos mates sin complicación. Recuerda suscribirte y darle like a este video para que podamos verlo y te salgan todos nuestros videos. Activa la campanita. Gracias por ver este video y hasta la próxima.